Así es que esto es poderoso. Ya vimos 7 defectos y hoy vamos a ver el octavo. Y este defecto es bien interesante, mis hermanos. En aquel tiempo este defecto era ser enano físicamente. ¿Sí? Alguien que era enano, de la descendencia de Aarón, muy descendiente de Aarón, pero si era enano no podía ministrar como un sacerdote. Sí. Podía vivir como con su familia sacerdotal, ya lo he explicado muchas veces. Podía comer de las cosas santas, beneficiarse. Se lo voy a poner así: podía beneficiarse de las ofrendas, de los diezmos y todo lo que el pueblo entregaba a los sacerdotes. ¿Estamos? Al sumo sacerdote. Podía beneficiarse, pero por ser enano no podía ejercer el oficio sacerdotal. Y se refiere a todo lo que eran los sacrificios y principalmente a ministrar en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Salomón después. Lo descalificaba. Ahora bien, esto era de manera física. Sin embargo, esta palabra enano viene de la palabra hebrea dak, que significa ser pequeño. Bueno, lógico, a enano, pequeño. Pero también significa ser delicado, en el sentido de delicado, así de lleno de cosas, pues. Sí, así, delicado. Sí, me va a entender con eso, así que. Y viene de una raíz hebrea que es dakak, que significa derrumbarse. Derrumbarse. Esto ya nos da idea, mis hermanos. Alguien que es pequeño, obviamente estamos ya hablando de estatura espiritual, a nivel espiritual, delicado, que por cualquier cosa se derrumba, que cualquier cosa lo descompone, cualquier cosa lo desmenuza, lo desmorona. Al final de cuentas, esto de enano nos habla de ser inmaduro espiritualmente. ¿Está claro esto? De ser inmaduro espiritualmente. Para poder ser sacerdotes santos por la eternidad o por las eternidades, porque eso es lo correcto, tenemos que madurar espiritualmente. ¿Sí? Alguien que no madura espiritualmente, que no crezca y que no madure espiritualmente, no podrá tener el carácter sacerdotal de Cristo Jesús. Por lo tanto, no podrá ser un sacerdote por las eternidades. ¿Y entonces qué va a hacer? Bueno, pues va a ser un hijo de Dios. Quizás va a habitar en alguno de los nuevos cielos, en cualquiera de los nuevos cielos, pero no va a tener los privilegios que van a tener los sacerdotes santos de Dios por la eternidad. Ni mucho menos llegar a ser la esposa del Cordero o un hijo maduro del Padre, que es un nivel más alto que ser un sacerdote santo. ¿Está claro esto? Pero sí, he explicado bien eso de que ser sacerdote santo es un nivel intermedio. Si lo vemos a nivel del tabernáculo de Moisés, es a nivel del lugar santo. Pero recuérdense que está el lugar santísimo. Es donde nos edificamos como ayuda idónea del Cordero, como esposa del Cordero, como hijos maduros, plenamente maduros de Dios. Y todavía dentro de la esposa del Cordero hay un grupo que no se queda allí, sino que sigue avanzando para ser de los que habitarán en el monte santo celestial, del ejército élite de Dios, que forman el grupo de los 144,000. Ese número nos habla de carácter. Aunque como van las cosas en el cristianismo, creo que tal vez hasta va a ser literal, o quizás hasta van a tener que ajustar. Porque cada vez vemos más tibieza espiritual, y eso obviamente pues ya sabe uno que el grupo se reduce, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos y muy poquitos los que llegan a ser fieles y verdaderos dentro de lo que Dios nos da oportunidad de crecer. Entonces, mis hermanos, esto es algo que hay que ser sanados. Realmente este defecto de ser liberados, sanados de esa inmadurez espiritual, esto no debe de ser opcional para los cristianos. Todo cristiano, todo redimido por la sangre de Cristo Jesús, la primer visión que hay que darle, mis hermanos, es que ya nació de nuevo, ¿sí? Ya es salvo de la paga del pecado, ya es salvo de la condenación eterna que es la muerte del infierno. Lo primero que tiene que recibir un recién nacido espiritualmente es que tiene que crecer espiritualmente. No se puede quedar enano espiritual. El problema es que tenemos una pandemia de enanos espirituales. Muy bien, entonces está claro que hay que crecer espiritualmente. No podemos, mire, por favor,
no nos podemos dar el lujo de quedarnos enanos espiritualmente. El quedarse enano espiritualmente, lo pongo de esta manera, el no crecer espiritualmente es un menosprecio a la sangre de Cristo. Es un menosprecio al Cordero perfecto que fue inmolado y que con su sangre nos ha redimido. Es un menosprecio a lo que Cristo Jesús compró con su propia vida, con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz, porque Él desde que vino a esta tierra empezó a comprar toda la salvación para nosotros. O sea, no crecer espiritualmente es algo, mis hermanos, que ofende a Dios. Aunque seamos salvos de la paga del pecado, pero el no hacer nada, no recorrer el camino que Jesús nos abrió para crecer espiritualmente, mis hermanos, para ser restaurados a la imagen de Dios, el no hacerlo, sepamos, es menospreciar, tener en poco la sangre de Cristo, que es más que suficiente para limpiar nuestro corazón de toda maldad. Y es menospreciar su palabra, que es más que suficiente para convertir nuestra alma, hacernos sabios, sanarnos y librarnos de toda ruina, como está escrito. Es menospreciar el fuego de su espíritu, que es más que suficiente para purificar y santificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para ser hallados y guardados y hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito. O sea, es algo que todavía, y lo digo de esta manera, porque si algo vemos en este tiempo es que no hay conciencia, no hay convicción en el pueblo de Dios, que hay que crecer espiritualmente, que tenemos que dejar de ser niños espirituales. No hay convicción, mis hermanos. Hay convicción de otras cosas, normalmente de cosas naturales, de cosas materiales, de prosperidad material y de un montón de cosas, de reconocimiento ministerial y tantas cosas, que es cosas que se van a quedar aquí en la tierra, cosas que no tienen trascendencia eterna. Pero crecer espiritualmente tiene una trascendencia eterna. ¿Cuántos lo creen? Es por eso que en Efesios capítulo 4 vamos a leer citas o pasajes que son muy conocidos para los cristianos. Sin embargo, no hay entendimiento y no hay amor por esa palabra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero con qué objetivo? Dice el siguiente versículo: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la obra del ministerio. Lo he dicho varias veces y lo digo ahora nuevamente. Aquí no se está refiriendo a un ministerio de pastor o de maestro, de apóstol. Él constituye apóstoles, constituye los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar? Para que crezcan y maduren espiritualmente, para que obtengamos el carácter de Cristo. Imperfectos, ministros imperfectos, perfeccionando a imperfectos para la obra del ministerio. Pero es un ministerio eterno, porque para tener un ministerio en este tiempo no necesitamos ser perfectos, porque si no, ninguno estuviéramos en el ministerio. Yo el primero no estuviera en el ministerio. ¿Sí? A mí no me llamó el Señor, Jesús no me constituyó como predicador, apóstol y maestro porque soy perfecto, porque esas son las 3 cosas que el Señor me llamó y es el manto que Él me ha puesto. Y lo agradezco, pero tengo conciencia que no es porque yo sea perfecto, no es porque yo sea especial, no es porque yo ya sea santo, no es porque yo ya no peque, es porque a Él le plujo hacerlo. Y Él toma lo vil y menospreciado para levantarlo y avergonzar a los sabios, o a los que se creen sabios. Entonces no está hablando de la obra del ministerio que ejercemos en este tiempo. Está hablando del ministerio más alto, más sublime, que especial al que estamos llamados. El primer ministerio es ser la ayuda idónea del Cordero, la esposa del Cordero eternamente.
Y también está el ministerio de ser sacerdotes santos eternamente, mis hermanos. Por supuesto que la esposa del Cordero se ha formado como un sacerdote santo, solo que ha avanzado aún más a llegar a ser la ayuda idónea, perfecta del Cordero. ¿Está claro esto? Es por eso que hay que ser perfeccionados. Y dice el siguiente versículo, aquí ya nos dice qué es lo que hay que alcanzar para ser perfeccionados. Dice, hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Hasta que tengamos una fe con Jesús. La fe de Jesús esté formada completamente en mí. A eso se refiere, una fe con Él. Luego dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento es un conocimiento de experiencia, hacernos uno con Cristo, uno con el Padre, conocerlo no en teoría, conocerlo no con intelecto, razonamiento humano, conocerlo a través de una relación con Él. A eso se refiere, a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de comunión con el Señor Jesucristo, mis hermanos. De tal manera es esa comunión, esa relación, que llegamos a hacernos uno en una unión matrimonial espiritual. A eso se refiere llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, y luego nos viene también ¿en qué nos beneficia todo esto? Entre varias cosas, dice el siguiente versículo: para que ya no seamos niños fluctuantes. En otras palabras, para que ya no seamos enanos espirituales. ¿Sí? Y aquí ya nos dice en qué se caracteriza un enano espiritual, un niño espiritual. A ver si hay algo que usted se identifica. A lo mejor no, porque ya lo veo bien madurito a usted. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados a cualquier lado por todo viento de doctrina. Y que es lo que vemos en este tiempo. Todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son hombres hábiles que presentan, o sea, mezclan la verdad con la mentira, haciéndola parecer todo verdad. Esa es la estratagema de hombres que usan esa astucia, obviamente por obra de Satanás. Y dice, y siguiente versículo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, vea qué consejo. Nos dice que dejemos de ser niños espirituales, enanos espirituales, llevados de aquí para allá. Fíjese que esa palabra niño significa, en griego, la palabra que está ahí en griego significa ser una persona simple. Significa un creyente, así lo dice el significado en griego, creyente inmaduro. Usted lo puede corroborar en la concordancia de Strong, ¿sí? La palabra niño significa creyente inmaduro, eso significa en griego. Y la palabra fluctuante, esto es bien interesante, porque la palabra fluctuante, o sea, niño fluctuante, o sea, un creyente inmaduro, simple, fluctuante, que es sacudido por las olas, llevado de un lado a otro, de aquí para allá. Y de acuerdo a los diccionarios, significa, escuche lo que significa esto de fluctuante, significa una mente influenciada y agitada por una y otra falsa enseñanza. Significa carecer de firme convicción engendrada por la verdad. Eso significa ser fluctuante. Y si no, eso es algo que vemos. Mire, ¿por qué cree que salen tantas doctrinas, tantas sectas, tantas denominaciones? Fíjese que la evidencia de la inmadurez espiritual de la iglesia es la cantidad de denominaciones. Que nosotros la salvación, no, que el bautismo en agua también, no, nosotros eso no. Que el bautismo del Espíritu Santo, Dios, cruz, eso no es de Dios. Todo eso es inmadurez espiritual. Y es por eso que estamos tan divididos. ¿Sabe que la evidencia que como iglesia a nivel general, ¿sí?, hay un problema de niñez espiritual, de enanismo espiritual? La evidencia es las grandes divisiones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo.
¿Hay divisiones? En cantidad. Acompáñeme a 1 Corintios. Este es un ejemplo clásico ahí de lo que evidencia la inmadurez espiritual. Es por eso que, por ejemplo, en este país, aunque se supone que vemos como un 70% de cristianos, no se nota. Porque el que es inmaduro espiritual se confunde con los del mundo y le gustan las cosas del mundo y trata de meter las cosas del mundo a la iglesia. En eso se evidencia la inmadurez espiritual. Entonces no se nota que hay muchos cristianos. Vean nada más la condición de seguridad y de todo tipo que hay en este país, habiendo tanto cristiano. Y uno tiene que cuidarse más de los cristianos que de los no cristianos muchas veces. ¿O no? Eso es terrible, mis hermanos. Pero es porque también no es solo asunto de los cristianos en general, es asunto de los ministros. Porque como leímos en Efesios, antes de leer Corintios, quiero recordarle esto. Y principalmente para los ministros que me estén escuchando, me vayan a escuchar, ¿sí? La responsabilidad que tenemos como ministros y para lo cual Jesús nos constituyó como ministros es para perfeccionar a los santos, no para entretenerlos, no para enseñorearnos de ellos, no para enseñarles a amar la prosperidad material. Y lo digo claramente, esa no nos constituyó Jesús para ello. Si para que amen la prosperidad material, para eso está Mamón, ¿sí? Jesús nos constituyó como ministros de Él, para enseñar al pueblo a crecer y madurar espiritualmente, a llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y llegar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para lo cual hay que crecer y madurar espiritualmente, para estar llenos del amor de Dios, para poder amar con el amor de Dios, que es un amor limpio, es un amor sano, es un amor ágape, es un amor incondicional. Para eso estamos los ministros. Pero es lo que menos vemos que se está haciendo en el cuerpo de Cristo. De hecho, ahora los ministros son los más avaros dentro de la congregación, porque solo andan detrás del dinero y de las cosas materiales. Esa es la realidad que tenemos dentro de la iglesia a nivel general. Y es por eso que hay demasiada inmadurez espiritual. Los cristianos no crecen porque no se les está enseñando a crecer. Ni siquiera tienen la visión de crecer espiritualmente. Ni siquiera tienen la visión de ser perfectos o llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque esa es la visión que Jesús nos vino a impartir. Y nos está confiando a nosotros los ministros impartir esa visión, enseñar cómo alcanzar esa visión, enseñar el camino de la perfección. La Biblia habla del camino de la perfección, el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino de la vida. Eso es lo que tenemos que enseñar como ministros. Pero si yo no conozco eso, entonces soy un fariseo ciego, guía de ciegos, todos enanos espirituales. Yo sé que esta palabra no lo estoy así como que acucuchando, pero es que eso es lo que hay que enseñar. Y entonces vea lo que pasó con la iglesia de Corinto. Antes de leer, fíjese que la iglesia de Corinto es una iglesia que Pablo fundó. Era una iglesia poderosa del lado de los dones espirituales, del lado de la unción. Era una iglesia poderosa. Y eso es lo que hay que entender. Fíjese que en la iglesia de Corinto, usted lo puede corroborar ahí en 1 Corintios capítulo 1 al 3. Pero la iglesia de Corinto tenían todos los dones espirituales. Tanto que había problemas de orden porque todos querían profetizar, todos querían hacer eso, porque todos tenían dones. Eso sí nos falta a nosotros. Pero también, a pesar de la unción, a pesar de los dones espirituales que tenían, escuche bien, problemas serios de matrimonio, problemas serios de perversión. Tenían problemas serios de divisiones, de contiendas, y con dones y con unción. Pero tenían serios problemas hasta de tomar a la ligera, no con seriedad la Santa Cena. Todo eso es lo que Pablo les corrige en la carta a 1 Corintios. ¿Sí? Usted me imagino que ya lo ha leído. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo les dice claramente: de tal manera les dice que nada les falta en ningún don. Padre, por favor, que seamos así nosotros.
no solo nosotros, sino la iglesia en general. Dice, nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acompáñeme, o sea, vea, aquí tienen, nada les falta en ningún don, pero veamos el capítulo 3. Vea qué tremendo, les dice el apóstol Pablo. De manera que yo, le está hablando a ellos y también a nosotros. De manera que yo, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos en Cristo, no le está hablando a los impíos. ¿Estamos? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Paremos ahí. Entonces imagínense, no les falta ningún don, tienen unción, una manifestación poderosa del Espíritu. Porque si se manifiestan los dones, hay unción, hay manifestación del Espíritu. O sea, no que el Espíritu no esté con nosotros, pero de esa manera Él se manifiesta también. Sin embargo, les dice, miren, pero yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que el tener dones y tener unción no es sinónimo de madurez. ¿Está claro esto, verdad? No es sinónimo de madurez. Porque estos tenían dones y unción, pero eran niños espirituales, niños en Cristo. Y les dice, les di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Qué les está diciendo Pablo? Miren, les tuve que dar leche espiritual. Porque ustedes no son capaces de recibir vianda. ¿Qué es vianda? Alimento sólido. No son capaces de recibir misterios del reino de Dios, porque no los pueden asimilar. Porque un niño espiritual también tiene ceguera espiritual, no puede ver. Un niño espiritual normalmente tampoco tiene la experiencia de oír la voz de Dios. Entonces Pablo le dice, miren, yo no les pude dar alimento sólido, yo no les pude hablar profundidades de la palabra, yo no les pude hablar de los misterios que están escondidos en Cristo, no les pude hablar de los misterios del Padre y de Cristo, como dice en Colosenses, porque ustedes son niños espirituales, niños en Cristo. ¿Está claro esto? Entonces luego dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes, y aquí vienen estas características. ¿Usted quiere saber quién es un niño espiritual? ¿Cuántos quieren saber quién es un niño espiritual? Dice, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones o divisiones, no son carnales y andan como hombres, pero hombres carnales. O sea que los celos, las contiendas y las divisiones evidencian la inmadurez espiritual. Y es triste que los celos, las contiendas y las divisiones dentro de la iglesia se manifiestan más entre los mismos ministros. Mis hermanos, me atrevo a decirle que la mayor parte de ministros en este tiempo son inmaduros espiritualmente. Esa es la realidad. Y es por eso que no tienen revelación. Es por eso que no entienden las profundidades de la palabra, de los misterios del reino de Dios. Es por eso que no entienden ni siquiera algo tan básico que es la vida eterna. No entienden algo tan básico que es realmente el nuevo pacto y para qué sirve. No entienden, mucho menos van a entender lo que es la estatura del varón perfecto y cómo alcanzarla. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, dice, porque son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Veamos qué dice adelante. Porque diciendo el uno, vea cómo, díganme si no es esto lo que pasa en este tiempo dentro de la iglesia, en la iglesia en general. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Ahora no lo decimos por nombre, aunque a veces sí. Sí, a veces sí. Yo me recuerdo que no sé qué escribió o algo subí y alguien me hizo un comentario, una persona de un país, y me puso un comentario. Entonces yo pues cuestionando un poco, ¿verdad? Entonces yo le di una respuesta, ¿verdad? de
buena intención le puse, mire, lo que pasa es que esto y esto y esto. No, pero es que mi pastor es fulano de tal, me dice. Entonces ya no le contesté, porque dije, aquí ya va la contienda. Pero esa cosa que es, yo soy de fulano, yo soy de tal denominación, yo soy de tal iglesia. Y mire, dígame si no se da esto, que algunos que pertenecen a iglesias que Dios así le ha placido que estén en lo material muy bien y muy grandotas, los de ahí lo ven a los de las otras iglesias, los ven por sobre el hombro. Yo soy más que tú, porque yo soy de tal iglesia, porque mi pastor es fulano de tal. Eso se da mucho. Esa es la realidad. Y uno lo puede ver. Le digo, como ministro he tenido las malas experiencias, que a veces en reuniones de pastores, cuando llega un pastor porque la iglesia es grandota, la mayor parte se le cuadran, le abren camino. Y uno dice, ¿y esto por qué? Si todos somos necesitados de la misericordia y la gracia de Dios, si es por su misericordia que no hemos sido consumidos, ¿estamos? Pero la inmadurez espiritual da esa ceguera espiritual que no nos hace ver la realidad en Dios. ¿Estamos? Y aquí Pablo les dice, mire, porque diciendo uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y veamos qué sigue en el versículo 5, miren lo que dice Pablo. Me gusta la forma en que lo dice. Y Pablo era un gran ministro, bien ungido, mis hermanos. Era un apóstol en ese tiempo. Y les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sí, servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice Pablo, mire, pero ¿quién soy yo para que ustedes se anden jactando de que son míos? Y obviamente Pablo, como la veía venir, dice, yo creo que en el siguiente versículo, sigamos leyendo ahí porque ya me emocioné con esto. Sí, dice, y les dice Pablo, miren, yo planté, o sea, yo fundé la iglesia, Apolos regó. ¿Estamos? O sea, Pablo fundó la iglesia, pero no se quedó a él allí, llegaba a enseñar. El que se quedó a cargo fue Apolos. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, no el hombre. Dice, así que ni el que plante es algo, o sea, Pablo, ni el que riega, o sea, Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Mire, esa es la mentalidad que debemos de tener como obreros, como ministros. No ser enanos espirituales, inmaduros espirituales, peleando, celando, teniendo envidia de nuestros mismos consiervos. Bueno, y está interesante lo que sigue. Sigamos. ¿Cuántos quieren seguir? Entonces dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y cuando habla de conforme a su labor, no es porque este predicó y este le tocó nada más ministrar acá. No, es conforme cómo haya hecho las cosas. Si hizo lo que Dios le dijo que hiciera, si lo hizo con gusto, si lo hizo con amor, si lo hizo con deleite, si lo hizo con responsabilidad, si lo hizo con diligencia, a eso se refiere, que Dios le va a dar a cada uno su recompensa de acuerdo a cómo haya hecho su trabajo, si lo hizo bien o no. No importa si le tocó plantar o le tocó regar, la cosa es que lo haya hecho bien. Así es que usted no se sienta mal porque pero ¿por qué a mí no me ponen a predicar? ¿Por qué a mí no me sacan ahí en la tele? ¿Por qué a mí no me sacan? Pero mis hermanos, ¿qué te puso a hacer el Señor? La pregunta es, ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Por qué dije esto? Porque en Deuteronomio dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y dentro de lo que pide de nosotros es que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la pregunta que debemos de hacernos a nosotros mismos. ¿Estoy sirviéndole a Dios? ¿Estoy haciendo lo que me puso a hacer Dios? No importa si es a servir dentro del templo, no importa si es a servir en el parqueo, no importa si es a servir yendo a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los enfermos. La cosa es, ¿lo estamos haciendo bien? Porque el que predica,
y el que está en el parqueo, los dos son una misma cosa, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, necesitados de la misericordia de Dios. Por lo tanto, hay que quitarse de la mentalidad que por ser ministro le tienen que rendir pleitesía. Respeto, sí. Sujetarse, sí, pero no pleitesía. Honrarlo, sí, hay que honrar autoridad, pero eso es muy diferente a rendir pleitesía, porque somos humanos, todos. O alguien aquí es un alienígena ancestral. No, ¿verdad? Bueno. Eso es ser inmaduro espiritual. Pero cuando maduramos espiritualmente, también se nos trata diferente. O sea, de parte de Dios. Y aún de parte de los ministros. Si el ministro también es maduro espiritualmente. Acompáñeme ahí mismo, a 1 Corintios. Es que mire, este libro de Corintios es poderoso. Cómo me gustaría que estudiáramos así el libro de Corintios, para así capítulo por capítulo, mis hermanos. Pero nos agarraría el rapto con eso. Mire, pues aquí hay una diferencia en cómo actúa un ministro con gente no salva, o que no tenía a Cristo todavía en su corazón, o de los que empiezan, y cómo debe tratarse a los que han crecido espiritualmente. Estamos, leamos del capítulo 2, del versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, vea qué tremendo esto, no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira, aquí hay mucha profundidad en eso, pero sigamos leyendo. Y estuve entre ustedes, ¿cómo? Mire, por eso Pablo era Pablo. Estuve entre ustedes, y estaba hablando de que llegó con gente nueva, pues. Estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo no llegó sintiéndose un campeón. Dice, y ni mi palabra, dice, a este punto quería llegar, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas o manipuladoras de humana sabiduría. Y eso es lo que vemos mucho en este tiempo. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí no se refiere solo al poder para hacer milagros, sanidades. Esta palabra poder en hebreo, no en griego, es la palabra kuah, que aparece en otras partes. Y es un poder procreativo. Es un poder que produce vida para crecer. Pero dice, llegué con ustedes, no llegué con palabras persuasivas. Miren, mis hermanos, creo que tenemos que aprender esto. Pablo no llegó pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo motivar a estos jóvenes, a la gente, para que puedan recibir a Cristo? Llevémosles esto, llevémosles humo, llevémosles... Pues no puedo ofender si digo palabras. Hacer cualquier cosa de piruetas ahí para entretener a la gente. No, dice, yo no llegué con palabras persuasivas o tratando de manipularlos. Yo llegué con demostración del Espíritu y de poder. Eso nos hace falta. Y luego dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ojo con esto, mis hermanos. Está bien las actividades que hacemos como los jóvenes principalmente, está bien, pero nunca pongamos nuestra confianza de que ellos puedan abrir su corazón a Cristo por esas actividades que hacemos de convivencia y todo ese tipo de cosas. Se necesitan, sí, pero no es eso lo que va a causar arrepentimiento genuino en las personas, sino llegar con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de las personas no esté fundada en la sabiduría humana, en el intelecto humano o en asuntos humanos nada más, sino en el poder de Dios. Enfoquémonos, que lo otro que hagamos solo sea una cosa secundaria, pero vamos confiando en una actividad que la gente va a abrir su corazón a Cristo, que la gente va a reconocer su necesidad de Cristo. No por nuestras palabras persuasivas o palabras motivadoras de humana sabiduría o actividades de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Estamos? Sigamos leyendo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Aquí ya cambia el cuadro.
Y antes de leer, quiero que usted al final se pregunte en qué grupo debe de estar usted como receptor. Porque dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, en secreto, la sabiduría secreta, ¿sí? La sabiduría oculta, aquí lo dice claramente, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Vea qué interesante, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, mis hermanos, se habla sabiduría de lo alto, sabiduría, los misterios ocultos, lo que está escondido. Pero esto se habla con los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que han sido liberados y sanados de los celos, de las contiendas, de las envidias, de las divisiones. Mire, una persona madura espiritualmente ya no llega a la iglesia solo porque va a predicar el fulano de tal. Llega a la iglesia porque sabe que ahí va a ir a adorar, y que sea quien Dios use, la palabra le va a edificar. Un maduro espiritual es el que llega a la iglesia, predique quien predique. El inmaduro espiritual es el que cuando sabe que no es el pastor el que va a predicar, no llega a la iglesia. Lo voy a repetir, ¿quiere que lo repita? El inmaduro, el enano espiritual, el niño espiritual es el que cuando sabe que no es el pastor el que va a predicar, no llega a la iglesia. Y si llega, empieza a poner una actitud fea. Va a predicar a aquel. Ya cerró su corazón, ya cerró su mente a la palabra. Va a salir igual o peor que como llegó. Tanta inmadurez espiritual hay, tanto enanismo espiritual hay, que a veces nosotros tenemos que recurrir a no decir que no vamos a estar, porque sabemos que entonces no llegan. Así somos. Yo se lo digo por experiencia, y tuve unas experiencias tremendas. Yo me recuerdo que en la iglesia donde me congregaba, cuando predicaba una persona, yo decía, va a predicar aquel, porque él tenía problemas hasta en su forma de hablar. Tenía mucha dislexia, mucho más de la que yo tengo. Entonces, cuando él predicaba, mire, yo encontraba cualquier excusa que ir a ver a los niños, porque yo también estaba ahí dentro de los pastores, o algo me buscaba que hacer para no estar sentado oyéndolo. Bueno, pero yo un día que el Señor me amonestó seriamente. Le dije, Señor, tienes razón, a ti te estoy menospreciando, porque cuando usted menosprecia a un predicador, al quien está menospreciando es al Espíritu de Dios. Y yo le dije, Señor, perdóname, me arrepentí. Y me propuse, porque es una decisión, diga conmigo, es una decisión. Me propuse y dije, no, Señor, cuando Él predique, me voy a estar hasta adelante y voy a abrir bien mis oídotes. Y lo hice. Y miren, no pasó mucho tiempo cuando cabal, yo sabía que a Él le tocaba predicar. Bueno, dije, Señor, yo dije que lo iba a hacer. Me senté adelante, me acomodé, agarré mi Biblia, porque en ese tiempo todavía acostumbraba uno a llevar la Biblia a la iglesia. Entonces, y mire, y de verdad, hasta hice mi mejor esfuerzo para ponerle atención. Y le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Miren, mis hermanos, 1, no sentí el tiempo. 2, salí edificado. Mire que comprendí, entendí cosas que yo no había entendido. Entendí cosas que yo no había entendido. Porque este hermano de verdad tiene bastante palabra, pero yo lo había estado menospreciando. Y entonces, y cuando vi en Corintios, diga, Señor, yo soy un enano espiritual, un niño espiritual, perdóname. De cuánto me perdí cada vez que no lo quise escuchar. Y entonces me propuse, le dije, Señor, si tengo que ir a una actividad o ir a la iglesia, voy a llegar por causa tuya, no por las personas, no por el que va a predicar, no por el que va a dirigir la alabanza. Señor, yo necesito irme a encontrar contigo.
Y cuando tenemos esa actitud, créame que el Señor empieza a trabajar en nosotros y empezamos a crecer, a madurar espiritualmente, entre varias cosas que hay que hacer. Pero Dios se agrada de ello. Mire, vamos a salir con la porción que necesitamos. El pan que Dios preparó para nosotros ese día, créame que vamos a comerlo. Y vamos a salir fortalecidos. Así es que dentro de todas las cosas de ser inmaduro espiritualmente, mis hermanos, ya terminemos con ese menosprecio. Vamos a la iglesia, no importa quién va a predicar. Sí, pero es que mire, él no sabe mucho. Usted, si no es él el que le va a hablar, es el Espíritu Santo. Pero hay que madurar. Y cuando alcanzamos madurez, Dios nos revela misterios, cosas ocultas. Mire, muchos quieren la revelación de la palabra, quieren conocer misterios del reino de Dios, pero no hacen nada por crecer y madurar espiritualmente. No quieren dejar las niñerías de los celos, las envidias, las contiendas. Y vean lo que Dios promete, que cuando maduramos Él se va a encargar de ponernos las personas que nos ayuden a conocer esos misterios, todo eso que está en lo oculto, que no está visible para la mayoría, está en la Biblia. Mira, hay muchas cosas en la Biblia que están ocultas a la vista de la mayoría de cristianos. Y es por eso que en el siguiente versículo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O podríamos decirlo, para los que buscan amarle de todo corazón. Un sacerdote santo para la eternidad es alguien que crece y madura espiritualmente. Por lo tanto, va a tener entendimiento, va a tener revelación de los misterios ocultos, de la sabiduría oculta, y va a poder ejercer ese sacerdocio eternamente, porque va a ser un conocedor, un sabio, un entendido en los misterios, en los secretos del Padre y del Hijo. ¿Sabe cómo va a ser un sacerdote santo? Voy a terminar con este versículo. Pensé que terminaba ahorita. Póngame ahí Colosenses capítulo 1, capítulo 2, por favor. Un sacerdote santo crece espiritualmente de tal manera que alcanza lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice acá en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora vea lo que dice. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos, ¿qué dice? En amor, no en divisiones, no en pleitos, no en contiendas. Unidos en amor hasta alcanzar, ¿qué cosa? Todas, no un poco, todas las riquezas. ¿Qué tipo de riquezas? De pleno entendimiento de los misterios, diga conmigo misterios, de los secretos del Padre y de Cristo. ¿Qué sigue? En quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Un sacerdote santo, mis hermanos, es alguien que valora las riquezas de pleno entendimiento, valora las riquezas, los tesoros de sabiduría y conocimiento, no la prosperidad material, no las cosas materiales. Un sacerdote santo de Dios para las eternidades ama las cosas de arriba, no las de abajo. Ama a Cristo, ama al Padre. Nuestro tesoro y nuestra porción es nuestro Padre y es Cristo Jesús. Por eso Asaf dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque aunque estoy desfalleciendo físicamente, pero sé que mi porción, mi herencia eres tú, mi Dios, para siempre. Ese es el tesoro para nosotros. Y un sacerdote santo ama ese tesoro, ama la herencia que Dios tiene para nosotros. La herencia para nosotros es Él mismo, su nombre, su carácter,
su naturaleza divina. Eso es un sacerdote santo para Dios. Amar el carácter, el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por hablarnos. Padre, gracias por enseñarnos. Espíritu Santo, gracias, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía. Tu palabra hace aquello para lo que ha sido enviada en el espíritu, en el alma, en el ser de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque hoy entendemos nuestra necesidad de crecer y madurar espiritualmente. Señor nuestro, ayúdanos a no quedarnos como niños espirituales. Señor, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser edificados como sacerdotes santos para ti, Padre, de ser edificados como templos vivos, de alcanzar, Padre, la plenitud de las riquezas de pleno entendimiento, para conocer, Padre, tus secretos y los secretos de Cristo, Padre, y ser llenos con los tesoros de sabiduría y de conocimiento que están escondidos en Cristo, Padre. Porque Cristo formado en nosotros, seremos llenos de esos tesoros de sabiduría y conocimiento, para que seamos especial tesoro para ti, Padre. Gracias, Padre eterno. Señor Dios, perdónanos por todo lo que el tiempo que hemos desperdiciado en cosas vanas. Señor, perdónanos porque no hemos aprovechado todo lo que nos has dado, las oportunidades, los recursos que nos has dado para crecer y madurar espiritualmente. Y reconocemos que tenemos demasiada inmadurez espiritual, pero hoy nos arrepentimos y te suplicamos misericordia. Te suplicamos gracia, Señor. Te suplicamos socorro oportuno, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de arriba, de ti, Padre eterno. Socórrenos de esta condición espiritual en la que nos encontramos, porque no somos lo que deberíamos de ser a estas alturas. No hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho ya, Señor. Pero hoy, Señor, creemos a tu palabra, que tú cambias los tiempos, das nuevas oportunidades y restauras lo que ha pasado. Padre eterno, muda nuestros tiempos en esta hora. Danos nuevas oportunidades y repara, te suplicamos, todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo que está arruinado, lo que hemos arruinado, Señor. Te suplicamos restauración, restauración, Padre, y produce el deseo en nosotros, produce hambre en nosotros, hambre de conocerte, Padre, hambre de conocerte, Cristo Jesús, hambre de conocerte, Señor Espíritu Santo, para que nos enfoquemos en ti y solamente en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Padre eterno.